Días, muy buenas tardes a todos quienes nos están mirando en este momento. Mi nombre es Javier Mujica, pertenezco al Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos Perú Equidad y hacemos parte del colectivo sobre financiamiento, inversiones chinas, derechos humanos y ambiente, SIGDA. Estamos esta mañana reunidos para participar de este webinar sobre empresas chinas y derechos humanos, en particular enfocarnos en las oportunidades que ofrece la lista de cuestiones del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales para promover los derechos humanos. Es un webinar especialmente oportuno en un contexto en el que la presencia de la economía china en la región tiene particular relevancia. Con más de 1.400 millones de habitantes y el 18% de la población global, China representa el 18% del Producto Bruto Interno Mundial. Es la segunda economía del mundo y abastece el 22% de las exportaciones totales que circulan por el planeta. La inversión extranjera directa china, especialmente para tener asegurado su abastecimiento de recursos naturales, ha crecido de forma sostenida y permanente, pasando a representar alrededor del 1% del acervo mundial de esta inversión en 1990 al 11% en la actualidad. Esto hace a China el segundo lugar de origen de la inversión extranjera directa en el mundo después de los Estados Unidos. La región del Asia-Pacífico ha sido el destino natural de estas inversiones chinas, aunque América Latina ocupa un papel muy relevante de ellas. Entre el año 2005 y el año 2020, las empresas chinas y de Hong Kong concretaron 150 fusiones y adquisiciones en la región que representaron alrededor de 83.000 millones de dólares. Además, han anunciado 652 proyectos de inversión por un monto total estimado de alrededor de 75.000 millones de dólares, siendo Brasil, junto con Perú, Chile y la Argentina, el principal destino de estas inversiones, que se localizan en ámbitos tan variados como los hidrocarburos, la minería metálica, la agricultura y la pesca, lo mismo que la electricidad, la construcción de infraestructura de transporte, principalmente puertos, y en menor medida la manufactura del sector financiero y las tecnologías de la información y las comunicaciones. Se prevé además que la inversión china en la región crezca cuando se profundice su incorporación en la iniciativa de un cinturón y un camino. Con este volumen de participación en los países de destino de estas inversiones, China tiene un rol fundamental en el goce efectivo de los derechos humanos de las comunidades locales donde se asientan estas, la mayor parte de ellas provenientes de empresas que son de propiedad estatal y se encuentran bajo supervisión de la Comisión de Supervisión y Administración de Activos Públicos del Consejo de Estado chino. Desde el año 2006, y esto no deja de ser muy relevante, China ha ocupado una banca en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en 4 oportunidades, incluso está postulando a ocuparla una vez más, argumentando que la promoción y protección de los derechos humanos es una de las prioridades del gobierno chino. Una protección que propone con características chinas, puedo ponerlo entre comillas, que en lo que hace los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, dice que promoverá su gobernanza basada en la ley y comprometiéndose a cumplir seriamente las obligaciones que le incumben en virtud de los tratados internacionales de derechos humanos a los que se ha adherido, así como los compromisos contraídos durante el tercer examen periódico universal. En este tercer examen periódico universal, que fue el año 2018, China acogió 284 de las 346 recomendaciones sugeridas por decenas de países, y entre ellas 2, especialmente, formuladas por Perú y Ecuador, están dirigidas a que China asuma el compromiso de asegurar que sus compañías e inversiones respetarán los derechos de las comunidades locales y el medio ambiente. En febrero del año 2001, China ratificó el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que entró en vigor en junio de ese mismo año. En diciembre del 2019, China presentó al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales un informe correspondiente al tercer ciclo de evaluación del cumplimiento de sus obligaciones respecto del PIDES. Y en abril de este año, el CDES, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, definió la lista de cuestiones que China deberá absolver en el marco de este tercer examen, el examen de su tercer informe periódico. Una lista de cuestiones que, entre otros aspectos, incluye pedidos de información relativos a aspectos claves relacionados con las inversiones extranjeras y las entidades empresariales domiciliadas en China, incluidas las empresas estatales que operan en el extranjero. De igual manera, los proyectos de inversión transnacionales financiados por los bancos de inversión china.
En el marco del trabajo sobre mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas, el Colectivo sobre Financiamiento de Inversiones Chinas, Derechos Humanos y Ambiente, CICDA, y otras organizaciones de la sociedad civil regional e internacional, como el International Service for Human Rights, presentamos en diciembre del 2020 un informe ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en torno a las violaciones a los derechos económicos, sociales y culturales en 8 proyectos con participación china ubicados en 7 países de la región. Estos proyectos están implantados en territorios indígenas, en áreas protegidas o declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Los principales puntos de este informe fueron comunicados al Comité de DES en la sesión formal del 9 de marzo al 12 de marzo pasado, y este publicó luego su lista de preguntas, que son aquellas sobre las que vamos a tratar en este webinar. Buscamos fundamentalmente reflexionar sobre las oportunidades que las organizaciones de la sociedad civil y las comunidades afectadas, impactadas por las inversiones chinas, tienen para incidir en el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y otros mecanismos y procedimientos especiales de derechos humanos de las Naciones Unidas. Para dar curso a esta reflexión, hemos invitado en primer lugar a Rodrigo Umprimi, miembro del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que ya está aquí con nosotros, a Rafael Viana David, que es oficial de programas de Asia y coordinador de América Latina en Ginebra del International Service for Human Rights, también a Julia Cuadros, directora ejecutiva de Cooperación, una organización miembro del CICDA en Perú. Entonces, para dar inicio sin más preámbulo a este webinar, vamos a darle la palabra a Rodrigo Umprimi Yepes, que es miembro de la Comisión Internacional de Juristas y del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas. Es abogado con una maestría en Sociología de la Universidad de París y un doctorado en Economía de la Universidad de Amiens. Es profesor y catedrático emérito de la Universidad Nacional de Colombia y también profesor visitante de varias universidades. Rodrigo es magistrado auxiliar y encargado de la Corte Constitucional, director e investigador senior de Justicia, una importante organización de derechos humanos de Colombia, y sus principales áreas de interés son los derechos humanos, los derechos económicos, sociales y culturales, la justicia transicional, el sistema judicial y las políticas contra drogas, temas sobre los que ha publicado numerosos artículos y libros, ya sea como autor o coautor. Rodrigo, muy buenos días, muy buenas tardes, según donde te encuentres. Muchas gracias, Javier. Buenos días a todas y a todos. Comienzo por agradecer a los organizadores esta invitación, a CICDA y al International Service for Human Rights. Comienzo por aclarar que no hablo a título oficial del Comité DES, sino a título personal, aunque creo que lo que voy a decir es compartido por los colegas del comité, y que obviamente, como vamos a revisar el caso, digamos, la situación general de China, probablemente el próximo año, eso me inhibe de pronunciarme de temas muy específicos de fondo, sino que lo que concertamos con Javier es que presentara qué son las listas de cuestiones y qué es lo que viene aquí en adelante y qué oportunidades se presentan para las organizaciones de la sociedad civil para intervenir en estos temas. Entonces voy a, en estos pocos minutos, hablar de 3 cosas que son las listas de cuestiones en las competencias del Comité DES. Segundo, cuáles fueron esas listas de cuestiones relacionadas con obligaciones extraterritoriales de China y cómo se llegó a ellas, y finalmente qué es lo que sigue y cuáles son las oportunidades. Entonces, como muchos de ustedes saben, pero lo recuerdo para los que no, el Comité DES, que es el órgano de Naciones Unidas encargado de supervisar el cumplimiento del PIDES, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, integrado por expertos independientes. No es un comité estatal o interestatal, sino un órgano semijudicial de monitoreo. O sea que quienes estamos ahí no estamos representando países, sino lo hacemos como expertos independientes. Una de las funciones centrales del comité es precisamente evaluar
la situación del goce de los DESC en los diferentes países, y los estados tienen que presentar un informe cada 5 años, no todos lo cumplen, pero cada 5 años aproximadamente, sobre la situación del país, y a partir de eso viene un diálogo con el comité. Y a partir de ese diálogo el comité llega a unas conclusiones, unas observaciones finales. No se hace un informe general del país como los que hace, por ejemplo, la Comisión Interamericana cuando hace una visita in loco, sino que es un informe, unas observaciones finales cortas de unas 10, 12 páginas, en donde están los hallazgos y las recomendaciones. Esas recomendaciones no son estrictamente vinculantes, pero en función del principio de buena fe que rige las relaciones internacionales, los estados deberían cumplirla, salvo que ofrezcan muy buenas razones para no hacerlo. Y entonces eso da, digamos, sirven para que la sociedad civil en los países, o a veces algunas autoridades judiciales en otros países, le den eficacia práctica a estas recomendaciones. En ese paso de las recomendaciones hay un paso intermedio, que es que una vez que el Estado presenta el informe, organizaciones de la sociedad civil pueden presentar observaciones o informes sombra, como se llama, como el informe que fue presentado por SIGDA, que era un muy buen informe, al cual mencionó ya Javier. Y a partir de eso, el comité hace una precesión. No hay todavía diálogo con el Estado, y en esa precesión el comité define los puntos donde el Estado tiene que clarificar cosas a partir del informe, a partir de la información que autónomamente recoge el comité, y a partir de las intervenciones de la sociedad civil, y a partir de eso hace la lista de cuestiones. El Estado debe entonces responder esa lista de cuestiones. Tiene 6 meses aproximadamente para hacerlo, o sea que China debe presentar esa respuesta a la lista de cuestiones en las próximas semanas, y a partir de eso se programa lo que se llama un diálogo constructivo en Ginebra, o uno ya no sabe en dónde por la pandemia, si es a nivel virtual, y en esa reunión lo que hay es un diálogo ya con el Estado, con los representantes del Estado, y las organizaciones de la sociedad civil pueden presentar nuevamente informes sombra o informes alternos a partir de las respuestas a la lista de cuestiones que haga el Estado. Y también, digamos, el comité abre espacios, un espacio formal al inicio de sesiones para que participen organizaciones de la sociedad civil, y espacios informales para diálogos con la sociedad civil en privado, sin presencia del Estado, para aclarar puntos o para recibir sugerencias o información. Ese es como el procedimiento. Entonces, y entro al segundo punto, que fue lo que desarrolló esencialmente el comité. Si ustedes ven estas listas de cuestiones, tiene al menos 4 párrafos largos, relativamente largos, para lo que es, digamos, el lenguaje de Naciones Unidas, que es muy condensado y breve. 4 párrafos relativos a obligaciones extraterritoriales de los estados, en este caso de China. Las obligaciones extraterritoriales, como ustedes saben, son aquellas en que los estados tienen que cumplir ciertos estándares para no desconocer los derechos humanos más allá de sus territorios. Es decir, que las obligaciones de respetar, proteger, garantizar los derechos humanos no es solo en el territorio, sino que los estados tienen unos deberes de cooperación internacional para garantizar el goce de los derechos humanos a nivel global. El comité ha desarrollado bastante esas obligaciones extraterritoriales en algunas de sus observaciones generales, que son estos documentos que sintetizan la doctrina del comité sobre un tema. En especial, recomiendo pero eso lo saben porque estaba en el informe que ustedes presentaron, pero recomiendo la observación general número 24 sobre empresas y DESC, que hizo el comité hace aproximadamente 3 años o 2 años. A partir de eso, el comité, digamos, tiene estas 4 párrafos. 2 no son tan relevantes para el trabajo de SIDCA, porque una tiene que ver con el tema de la pandemia. Entonces, digamos, es
qué hizo China realmente para informar a tiempo que había un riesgo de pandemia, porque el comité ha desarrollado, creo que una doctrina bastante robusta sobre las obligaciones internacionales frente a la pandemia. Sacó una declaración hace unos meses sobre el tema de propiedad intelectual y acceso universal y equitativo a vacunas. Entonces, que ese es también un deber de cooperación internacional para prevenir las pandemias o cuando estas ocurran, para mitigar sus efectos y proteger el derecho a la salud. La otra tiene que ver con otro tema en donde sí hay una partecita que puede ser relevante, pero globalmente no tanto, que es el tema del deber de los estados de mitigar el cambio climático. Es decir, el comité ha considerado que una de las obligaciones extraterritoriales de los estados es tomar todas las medidas para evitar que el cambio climático que ya está ocurriendo se profundice. Y esa es una obligación extraterritorial porque obviamente al mitigar yo el cambio climático, por ejemplo, que tome medidas Perú o Brasil, eso tiene un impacto, busca tener un impacto global y no sobre su población. Entonces hace preguntas relativas a cambio climático. Pero las dos más importantes tienen que ver con empresas e inversiones, que son las listas de cuestiones, creo que son 5 y 6. Y en esas listas de cuestiones el comité fue muy importante el informe dado por SIGDA, digamos, porque documentaba, o sea, la evidencia en la cual se funda el comité es la que dijo Javier. Primero, hay una inversión china en el mundo, ya sea inversión a través de participación directa de sus empresas estatales o empresas domiciliadas en China, que el Estado puede influir sobre ellas, o también a través de préstamos, que es colosal. Por ejemplo, los datos que hay sobre la llamada nueva ruta de la seda, pues es algo colosal, es algo enorme. Y entonces, y frente a eso, pues hay evidencia de que China no está ejerciendo sus obligaciones extraterritoriales en debida forma, ya sea porque no controla suficientemente a sus empresas, no garantiza que estas empresas ejerzan la debida vigilancia para prevenir violaciones de derechos humanos por fuera de China, y los casos que ustedes nos dieron fueron muy indicativos de eso, de violación del derecho a la consulta previa, por ejemplo, en varios casos. O en el tema de préstamos, que no está haciendo los préstamos de manera que permita a los estados receptores cumplir sus obligaciones de derechos humanos. Y a partir de eso hace esas dos recomendaciones o esas dos listas de cuestiones que son, yo creo, importantes, la 5 y la 6. Y termino señalando las oportunidades. Entonces, lo que viene ahora, como les dije anteriormente, es que China va a ser la respuesta a esta lista de cuestiones. Ustedes pueden acceder a esa lista, a esa respuesta, porque es pública, y a partir de eso ustedes pueden hacer dos cosas. La primera, hacer nuevos informes o observaciones a la respuesta de China, por ejemplo, diciendo esto no es cierto, o esto es insuficiente, o fíjese que esto ocurrió y no hubo debida diligencia de las empresas chinas y el Estado chino no cumplió con sus obligaciones en esta materia. Y eventualmente pensar en participar ya en la conversación o en el diálogo constructivo, que, como le estaba comentando a Javier, aún no está fijada la fecha por la incertidumbre que ha generado la pandemia, pero puede ser, probablemente no será en la sesión de febrero, pero podría ser en la sesión de octubre del año entrante, si no hay una nueva sesión intermedia que se programe. Entonces eso todavía no está definido. Entonces lo que llegará es el informe de China en algunas semanas, no tengo exactamente la fecha, la posibilidad de intervenir con nuevos informes. Repito, el informe de SIGDA fue extremadamente útil porque combinaba dos cosas muy buenas: un análisis jurídico breve, muy bien logrado, y luego unos casos muy concretos y muy ilustrativos. Yo agradezco a nombre del comité ese informe porque nos fue muy útil para clarificar las preguntas, y sería muy útil informes semejantes ya para el diálogo constructivo con el Estado
que a veces no es tan constructivo y a veces no es tan dialógico, pero así es que se llama en el argot de Naciones Unidas. Eso era lo que quería compartir con ustedes y quedo abierto a preguntas y comentarios. Gracias. Muchísimas gracias, Rodrigo, por tu magnífica presentación para situarnos en torno a lo que es el alcance del trabajo que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, del que tú haces parte, lleva a cabo para promover los derechos humanos en este ámbito, y recordar también este deber de cooperación internacional que está anclado en este famoso artículo 56 de la Carta de las Naciones Unidas, que no siempre es tenido en cuenta y no siempre en las situaciones en las que más hace falta que se haya tenido en cuenta, en particular en lo que hace a las obligaciones extraterritoriales de los estados para garantizar los derechos humanos hoy en el contexto de estas economías transnacionalizadas, digamos, ¿no? Y especialmente con lo que significa el impacto de las inversiones chinas. Vamos a darle ahora la palabra a Rafael Viana, que es oficial de programas de Asia y coordinador de América Latina del International Service for Human Rights. Rafael tiene formación en ciencias políticas, con estudios sobre China y derechos humanos, y con una amplia experiencia trabajando con organizaciones de la sociedad civil en China. Rafael forma parte del International Service for Human Rights desde hace ya unos 3 años, si mal no recuerdo, y él nos va a introducir en lo que serían los alcances de la incidencia internacional en torno a estas inversiones chinas en Latinoamérica y las implicancias y perspectivas para esta incidencia de las relatorías especiales, del examen periódico universal, de los distintos mecanismos a nuestra disposición como sociedad civil en el sistema universal y regional de derechos humanos. Rafael. Muchas gracias, Javier. Y bueno, ante todo, un gusto poder compartir este panel con otros expertos y activistas admirables de la región, con los cuales también tuve el gusto de trabajar antes. Muy rápidamente quería compartir que, bueno, el International Service for Human Rights tenemos base en Ginebra y en Nueva York, y somos una organización, una ONG internacional que busca apoyar a personas defensoras de los derechos humanos a nivel internacional, y con eso acompañar a las personas defensoras en su incidencia en diversos espacios de la ONU, con el fin de apoyarlas en alcanzar el cambio en derechos humanos por el cual luchan a nivel nacional. Y fue en este marco entonces que, pues, junto con el SIGDA y con otro colectivo mexicano que se llama CANAN Derechos Humanos, elaboramos este informe para el Comité DESC, y participamos en la reunión del comité durante la precesión. Es la reunión con la sociedad civil, de la cual participó entonces Rodrigo Primi. Y bueno, rápidamente quisiera comentarles que me gustaría enfocarme entonces en 2 principales puntos, un poco comentarles más el contexto de la incidencia internacional sobre el impacto en derechos humanos de proyectos chinos en Latinoamérica, dentro del cual este proceso ante el comité se inscribe, y 2, como discutir un poco qué es la implicancia que esta lista de preguntas tiene para la sociedad civil regional y otros actores, así como otras oportunidades que brinda más allá del proceso en el marco del comité. Entonces, bueno, pues Rodrigo ya comentó ampliamente y muy detalladamente también el ciclo de examen, digamos, de China en el comité DESC. Yo solo quería rápidamente subrayar algo adicional en comparación con el ciclo anterior, que fue en el 2013-2014, en el cual similarmente hubo una lista de preguntas, hubo observaciones finales, pero en ese momento las menciones al tema de empresas de derechos humanos y operaciones en el exterior era muy breve. Ya se hacía, pero era relativamente breve, con una mención en la lista de preguntas y con una recomendación de adoptar medidas adecuadas para asegurar la responsabilidad legal de las empresas y sus filiales afuera del territorio chino. Y pues entonces resaltar la diferencia entre esto y pues todos los puntos que ha comentado Rodrigo, que justamente muestran a que, pues, el aumento de la preocupación, pero también yo creo que la más amplia documentación que la sociedad civil ha estado brindando sobre estos temas, y que se ve reflejado justamente entonces en un número más amplio y información más detallada solicitada por el comité en la lista de preguntas, y al cual pues justamente intentamos contribuir con este informe conjunto por parte de la sociedad civil. Y pues esperamos justamente que con base en las informaciones
que seguiremos proporcionando al comité y esperamos una respuesta contundente del gobierno chino. Esperamos entonces que el comité pueda emitir recomendaciones también bastante concretas en sus observaciones finales. Pero también resaltar que no es la primera vez que estas preocupaciones emergen en el sistema universal, el sistema de la ONU, sino que se inscribe en la continuidad de un proceso a más largo plazo de incidencia y de visibilización internacional de estos casos. Entonces, Javier, tú ya mencionaste justamente el examen periódico universal, al cual un examen, entonces, un proceso para los que no estén muy familiarizados, un proceso intergubernamental mediante el cual la situación de los derechos humanos en un país es examinada por los otros estados, por los otros países, que ellos emiten recomendaciones para que el estado examinado pueda progresar y estas recomendaciones del estado las acepta o no. Y entonces en noviembre de 2018 tuvimos el examen periódico universal, o lo llamamos EPU, el EPU de China. Y como comentaste, pues China aceptó un número de recomendaciones sobre empresas de derechos humanos, 2 de las cuales vinieron de países latinoamericanos. Y que también fueron, creo que es importante resaltar también el resultado de un excelente informe y también de incidencia por parte del SIGDA y de otras coaliciones en Latinoamérica, enfocándose en proyectos extractivos u otros proyectos chinos en la región. Y creo que el EPU de 2018 marcó un primer paso importante hacia una mayor atención internacional sobre los abusos en derechos humanos por proyectos chinos en Latinoamérica. Y bueno, si bien las recomendaciones del EPU son esencialmente políticas, ya que son formuladas por gobiernos, el análisis realizado por un cuerpo de personas expertas independientes, como lo es el Comité DESC, viene de cierta manera a reforzar estas recomendaciones a la luz de las obligaciones de China bajo el derecho internacional de los derechos humanos. Otro actor fundamental del Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos que jugó un rol aquí importante fueron lo que llamamos en el jargón aquí de Ginebra los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos, que más comúnmente vemos llamados las relatorías especiales o los grupos de trabajos de Naciones Unidas, que constituyen un grupo de personas expertas independientes que han recibido de forma periódica información por parte de organizaciones de la sociedad civil en Latinoamérica sobre casos de abusos de derechos humanos por operaciones de empresas chinas en Latinoamérica y en general en el extranjero. Desde el 2018, varias de esas relatorías y grupos de trabajo, entre los cuales, por ejemplo, el Grupo de Trabajo sobre Empresas de Derechos Humanos de la ONU, han enviado al gobierno y a las empresas involucradas 6 cartas que llamamos comunicaciones, que pueden encontrar públicamente en la página de OACNUD y en cada una, perdón, de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Y en cada una de estas cartas, estas personas expertas comparten sus preocupaciones con relación a las alegaciones de abusos que recibieron, le recuerdan a China sus obligaciones internacionales y solicitan información sobre las políticas y medidas existentes para el respeto de los derechos humanos por las empresas chinas en el extranjero, en particular las empresas estatales, que son un sector fundamental de la economía china. Y entonces, justamente en el contexto latinoamericano, se han mandado cartas sobre los casos de los proyectos mineros Las Bambas en Perú en el 2019, que es uno de los casos que mencionamos en el informe, pero también del caso Río Blanco en Ecuador en 2018. Es muy interesante ir a mirar lo que dijeron estos, otro, digamos, cuerpo de expertos independientes de Naciones Unidas. Y estas cartas han sido canales de intercambio fundamentales para obtener información del gobierno, por más escasa que las respuestas hayan sido. El gobierno generalmente rechaza cualquier responsabilidad en estos abusos y reitera un posicionamiento general que es el de que exige que las empresas chinas cumplan con leyes y regulaciones locales y respeten costumbres y modos de vida locales cuando realizan cooperación e inversión en el extranjero y que cumplan con convenios internacionales. Esto es directamente una citación de una de las respuestas del gobierno a las cartas de las relatorías. Entonces, esto para poner un poco un contexto sobre dónde se inscribe específicamente esta lista de preguntas. Pero en sí, la lista de preguntas, ¿qué implicancia tiene y por qué es un instrumento importante? Pues primero para China esto implica que el gobierno chino debe proveer información más detallada respondiendo a las preguntas específicas del comité. Y claro, esta etapa, como resaltó Rodrigo, es fundamental en el proceso de evaluación periódica del cumplimiento del gobierno con sus obligaciones.
Y para nosotros lo vemos como un canal también de obtención de información, de una información que nos es fundamental por parte de un actor que no es muy transparente sobre sus políticas públicas y que no comunica abiertamente con la sociedad civil en la gran mayoría de los casos. Y al menos ha sido el caso en Latinoamérica. Entonces, el hecho de que sea un proceso llevado por un comité de Naciones Unidas abre más esta posibilidad. Y la lista de preguntas, claro, es un preludio a las recomendaciones que surgirán de las observaciones finales cuando se examine, como decía Rodrigo, dentro de, bueno, esperemos de un año. Y esa lista de preguntas ya indican las áreas de preocupación del comité en las cuales China debe hacer esfuerzos para cumplir con sus obligaciones. Y el hecho de que provengan de un órgano, por lo menos por parte de sociedad civil, cuando intentamos incidir con otros actores gubernamentales, el hecho de que vengan de lo que llamamos órganos de tratado, de estos comités que emanan de tratados internacionales de derechos humanos, facilita mucho nuestro trabajo, ya que las recomendaciones o las preguntas tienen mucho más impacto o autoridad, ya que, bueno, emanan de expertos independientes, de un análisis jurídico dentro del marco de provisiones de un tratado específico, y que están arraigadas en un tratado que China misma ratificó en el 2001, como comentabas, Javier, es decir, al cual se sometió, obligaciones a las cuales se sometió de forma voluntaria y no bajo cualquier imposición en el marco de un otro proceso. Y, por otra parte, para estados receptores de inversiones o de acogida de proyectos chinos, se trata de información objetiva, independiente, que indica los fallos o los incumplimientos existentes por el gobierno chino, el que invierte, digamos, con relación a empresas en el país. Y entonces esto apunta un poco a la responsabilidad, de nuestro punto de vista, de los estados de acogida, de también adoptar medidas frente a la ausencia de acción por parte del lado chino. Y por último, perdón si me estoy extendiendo un poco, pero por último quería también enfatizar qué oportunidades esto implica también para la sociedad civil a nivel local. En particular a nivel nacional, es importante tanto el informe como las preguntas y recomendaciones del comité, saber que son herramientas de incidencia muy importantes para la sociedad civil y que se tienen que seguir usando. Primero incorporando, digamos, en nuestra incidencia o la incidencia de la sociedad civil a nivel local, nacional, incorporando el lenguaje, las preguntas y las recomendaciones, ya sea en una estrategia de comunicación, de incidencia, de litigio estratégico, etc. También de diseminación, que es fundamental. Muchas veces estos resultados se quedan en el ámbito del sistema ONU, y de los que lo observamos de cerca, pero es importante asegurarse que otros actores conocen el análisis, las preguntas, las recomendaciones del comité, y esto incluye otros grupos de la sociedad civil que puedan trabajar sobre temas similares, medios de comunicación, el mundo académico como think tanks o otros centros de investigación sobre China y Latinoamérica en la región, y sobre todo las autoridades del propio país central, en cancillerías, en ministerios encargados de temas de derechos humanos, pero también a nivel local. En particular, por ejemplo, cuando se llevan casos a cortes o a tribunales locales, el hecho el peso de las recomendaciones o las preguntas del comité pueden ayudar como un órgano casi judicial, y oportunidad de familiarizar a estos otros actores latinoamericanos, locales, nacionales o regionales, sobre el tema de los proyectos y las inversiones chinas, que es un poco el objetivo también de este webinario, y de las obligaciones del Estado chino bajo el derecho internacional. Y por último, claro, ejercer presión sobre el gobierno chino, alentando a las autoridades a que respondan a la lista de preguntas a través de sus representaciones diplomáticas en los países, pero también usando esto una oportunidad como una palanca para lograr abrir canales de diálogo con grupos de la sociedad civil local en el contexto de abusos o de conflictos alrededor de proyectos específicos, y alentar a las autoridades a implementar las recomendaciones. Y con esto concluyo que además también, claro, del proceso que justo indicó Rodrigo para seguir alimentando este proceso de examen en el comité DESC, es decir, mandando un informe antes del examen del próximo año, etcétera, que es fundamental, como creo que lo resaltó, para que el examen pueda darse con suceso, con éxito, es el de también poder reutilizar el informe y las recomendaciones con otros mecanismos. Entonces, a la vez con el EPU que mencionamos, de China o el EPU de otros estados de acogida, con el fin de obtener recomendaciones de otros gobiernos sobre empresas de derechos humanos, en particular, ya que vimos con Perú y Ecuador que hay preocupación gubernamental a nivel de la región, entonces es importante movilizar a los gobiernos alrededor de este tema también, como lo empezaron a hacer Perú y Ecuador. Y por último, también continuar refiriendo casos individuales específicos a las relatorías y al grupo de trabajo sobre empresas de derechos humanos
para que puedan seguir documentando y enviando cartas al gobierno y a las empresas involucradas. Bueno, esto era lo que quería compartir. Claro, también cualquier pregunta, supongo que las podemos responder en la parte de preguntas y respuestas. Gracias. Muchas gracias, Rafael, por tu presentación y por destacar el papel crucial que desempeña la sociedad civil para poder posicionar cosas que no siempre están en la agenda o no están visibilizadas como violaciones a los derechos humanos. Has recordado la importancia de los informes en el uso de los mecanismos del sistema de promoción y protección de los derechos humanos de las Naciones Unidas y de los sistemas regionales, en particular lo del examen periódico universal. Hay que recordar que el año 2017 se presentó en la revisión periódica de Perú, en el examen periódico universal, un informe sobre el impacto de las empresas chinas en este país, destacando este incumplimiento de las obligaciones extraterritoriales de China en materia de derechos humanos, y luego la presentación de un informe que ya no fue solo sobre Perú, sino un informe regional cubriendo 5 países en el propio examen periódico universal de China, por parte tanto de la Federación Internacional de Derechos Humanos como de este colectivo sobre inversiones chinas. Julia Cuadros ha sido parte de estos procesos desde su origen, y ella y su organización, que es Cooperación, también siendo parte del colectivo sobre financiamiento de inversiones chinas y derechos humanos y ambiente, ha participado de la presentación del informe en diciembre pasado, de los casos que fueron conocidos por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Entonces ahora le voy a dejar la palabra a Julia para que nos hable de estos casos, de estos impactos en derechos humanos producidos por las inversiones chinas. Julia es directora de Cooperación, una importante y destacada organización que promueve la defensa de los derechos humanos en general y del medio ambiente en particular. Ella es especialista en planeamiento estratégico y operativo con enfoque de género, derechos e interculturalidad, y tiene una amplia experiencia trabajando sobre inversiones chinas en Perú y en América Latina. Julia, por favor, buenos días. Buenos días o buenas tardes, como dices tú. Muchas gracias por la oportunidad de estar acá. Es un tema conocido, pero no tan conocido, el tema de las inversiones chinas. Es cierto que en los últimos 20 años la inversión china ha crecido potencialmente en América Latina. Sin embargo, todavía la información no es lo suficientemente clara, debido a las políticas de los países anfitriones, pero también debido a la poca transparencia que existe desde el gobierno chino para hacer conocer sus diferentes mecanismos, ¿no? Y cómo controlan o no controlan el desarrollo de sus inversiones en países como los nuestros. Esta inversión ha crecido principalmente en sectores extractivos, ¿no? En minería, hidrocarburos, en infraestructura, en hidroeléctricas, ¿no? Y se han dado en territorios altamente sensibles, no solo por el tema de los medios naturales, o sea, sitios ecológicamente frágiles, sino porque son lugares donde habitan poblaciones indígenas, ¿no es cierto?, ancestrales, comunidades originarias, que frente a esta asimetría de poder económico o político, se encuentran en una situación de alta vulnerabilidad, con el agravante de que son insuficientes, ¿no es cierto?, los marcos legales nacionales para garantizar los derechos de estas poblaciones, y además tenemos actuaciones de otras inversiones provenientes de otros países donde sus propios gobiernos no cuidan, no garantizan los derechos como debiera ser bajo el principio de la extraterritorialidad. Entonces, estas inversiones han venido produciendo altos impactos, no solo en el medio ambiente, como digo, sino también en la salud, en los medios de vida de la gente, en su tierra, en su territorio, en sus
en su agua, en un contexto de cambio climático, ¿no es cierto? Y en general, o derechos laborales, y en general han venido violentando derechos económicos, sociales y culturales, además de otros derechos como son el derecho a la protesta o el derecho a la organización o a la libre expresión. O sea, todos los derechos están concatenados en nuestra entidad. Como ustedes han dicho, el 2018 nosotros, el colectivo con la Federación Internacional de Derechos Humanos, presentamos un informe alternativo de 5 países en el tercer examen periódico universal de derechos humanos que pasó la República Popular China, con 18 casos donde se visibilizaba la violación de derechos pertenecientes a 5 países de América Latina. Una primera constatación que hicimos fue que existía un patrón de violación de derechos, es decir, en todas las operaciones se estaban violando los mismos derechos, unos más, otros menos, ¿es cierto? Entonces, eso creo que el trabajo que hicimos como sociedad civil, las organizaciones de afectados, más a las organizaciones no gubernamentales que acompañamos a esas organizaciones, que brindamos asesoría técnica, legal, etcétera, realizamos un trabajo en Ginebra para poner frente a diferentes gobiernos los casos y pedirles que pudieran incorporar sus preguntas dentro del informe del examen periódico, y ahí es donde, como tú dijiste, Javier, 2 de esas preguntas hechas por los gobiernos de Perú y Ecuador fueron consideradas en el informe que tenía en las recomendaciones que se pusieron a consideración de China y que fueron aceptadas por el gobierno chino, ¿no? Luego de eso, obviamente, el sistema de Naciones Unidas es el espacio, ¿no es cierto?, de incidencia política para la afectación de derechos, y el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales es el espacio también que nos brinda la mejor oportunidad para visibilizar esa violación, pero también en la medida en que el gobierno chino reconoce el espacio como un espacio válido, puedan llegar hacia el gobierno chino y sus autoridades las propuestas, las denuncias, las alternativas que desde las organizaciones de afectados y desde las organizaciones de la sociedad civil en general tenemos con respecto a la presencia y al desarrollo de estas inversiones en nuestros países. En ese sentido es que participamos en la 69 sesión del Comité DESC, ¿no? Y ahí fue donde presentamos estos 8 casos, como ha señalado Rafael, estos 8 casos pertenecientes a 7 países de América Latina, ¿no? Donde nuevamente pudimos identificar y constatar que se repetía esa violación de derechos. O sea, actualizamos los casos, los derechos que habíamos ya identificado se seguían vulnerando, y los nuevos casos que habíamos incorporado, en el caso nuestro del SIGDA, que eran los 2 casos de México y el caso de Nicaragua, se presentaba el mismo patrón. O sea, identificamos que se violentaba el derecho a un medio ambiente sano, el derecho a la salud, el derecho a la alimentación, el derecho a condiciones de vida y de trabajo dignos, el derecho a la consulta, el derecho, o sea, derechos colectivos como el tema de la consulta previa, libre e informada, ¿es cierto?, o los derechos a la libertad de expresión y asociación, que específicamente no serán derechos económicos, sociales y culturales, pero que están íntimamente relacionados con ellos. Entonces, esta constatación no hace otra cosa que llamarnos la atención con relación a la necesidad de que nuestra propuesta sea una propuesta de no solo de denuncia, sino de levantar, ¿no es cierto?, alternativas que permitan resolver y garantizar derechos. Y ahí el sistema de Naciones Unidas obviamente que juega un rol importante.
Y en ese sentido, nosotros queremos agradecer al Servicio Internacional para los Derechos Humanos, que en este caso está representando Rafael Viña, ¿no? Quienes nos han orientado y nos han apoyado en este trabajo desde el 2018, incluso un poco antes, ¿no? Y por supuesto queremos reconocer el esfuerzo sostenido del Comité DESC de Naciones Unidas, porque nos permite esos espacios donde desde la sociedad civil y desde las organizaciones de afectados se pueden plantear no solo las inquietudes que tenemos, exponer las violaciones, sino también hacer recomendaciones y propuestas pensadas desde sociedad civil, donde además nos permite que estas sean trasladadas al gobierno, en este caso al gobierno chino. Creo que es bien importante porque es un espacio reconocido por el gobierno chino y en el que nosotros tenemos que ver cómo podemos aportar. Y esta lista de cuestiones que es uno de los mecanismos del comité, es una oportunidad invalorable para nuestras organizaciones. Sin embargo, también queremos señalar que consideramos que es insuficiente, ¿no?, que las empresas cumplan con las normativas de los países anfitriones, porque muchas veces esa legislación es sumamente débil y permisiva. En el caso de la pandemia del COVID, ha sido muy claro cómo nuestros gobiernos no le han puesto medidas estrictas a las empresas. Han habido empresas que incluso en nuestros países han sido declaradas como actividades esenciales, la minería, ¿no?, o los hidrocarburos, y donde los protocolos sanitarios no han sido de carácter obligatorio, sino de carácter voluntario. Y entonces las empresas se han convertido en vehículos de transmisión del COVID, lejos de ser, digamos, un actor que pudiera controlar esa situación en la medida que tiene una relación directa. Y entonces se han producido no solo contagios, sino fallecimientos de trabajadores contagiados por el COVID. Entonces, ahí, con esto quiero remarcar que muchísimas veces nuestra legislación es débil y permisiva. Entonces, ¿qué es lo que nosotros solicitamos? Y es que el gobierno de la República Popular China debe velar por el cumplimiento no solo de las normas nacionales de los países anfitriones, sino por el cumplimiento de los más altos estándares internacionales de protección de derechos, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de los principios rectores de Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos, el convenio 169 de la OIT, entre otros, que además no solo han sido suscritos por el gobierno chino, ¿no es cierto?, sino que el propio gobierno chino, y ahí nosotros queremos hacer un reconocimiento, está también intentando normar, ¿no?, al interior del país algunas cosas a través de directrices que no tienen carácter vinculante, pero que sin embargo son importantes porque permiten, digamos, permitirían, mejor dicho, porque todavía no lo están haciendo, permitirían un mejor control sobre las empresas que actúan fuera de su país, en terceros países, y por lo tanto ejercer sus obligaciones extraterritoriales. Las directrices para inversiones en el extranjero y para los sistemas de gestión de cumplimiento y otras que hay para empresas con participación estatal, ya sean mixtas o solo estatales. Entonces, para nosotros es sumamente importante, y yo quería remarcar mucho la oportunidad que significa, ¿no es cierto?, poder participar en estos espacios y poder dar a conocer al conjunto de organizaciones, no solo de afectados, sino de organizaciones de sociedad civil, la oportunidad que significa poder presentar nuestras propuestas, nuestras denuncias en el sistema de Naciones Unidas. Nos preocupa obviamente que no se realice debida diligencia en derechos humanos, y eso tendría que ser una obligación, ¿no es cierto? Que no se realice consulta previa, libre e informada, o que si ésta se hace no se busque el consentimiento, o que se haga sobre instrumentos que no son relevantes,
o que se haga sobre momentos de los procesos de las inversiones que tampoco son relevantes. Entonces, que los estudios de impacto ambiental, por ejemplo, sean defectuosos, sean incompletos, sean inconsultos, ¿no? Porque se les está negando a las poblaciones donde estas inversiones se realizan el derecho a tomar decisiones. Y entonces se afectan directamente sus derechos económicos, sus derechos sociales, sus derechos culturales, ambientales. Nos preocupa que la afectación de recursos que son escasos como el agua y la tierra. Y en el caso del agua, no solo en calidad, sino también en cantidad de agua, el acceso al recurso. Eso afecta la alimentación de las personas, eso afecta la producción agrícola. O, por ejemplo, que se afecte el acceso a la tierra o que se obligue a la venta de tierras, poniendo en riesgo la seguridad alimentaria de la gente. Entonces, es bien importante poder, por ejemplo, en el caso de Mirador, en Ecuador, la población ha sido reasentada, se les ha obligado a vender la tierra, ya no tienen dónde producir sus medios de vida. O como en el caso de, en los 8 casos de los 7 países, por lo menos en 5 se ha violado el derecho a la consulta previa. O por lo menos en 3 o 4 el tema de el acceso a la tierra y el agua. Entonces, nos parece para nosotros bien importante, ¿no es cierto?, tomar conciencia de que no es un tema aislado, no es un tema de una empresa, es un tema de un patrón de violación de derechos, ¿no es cierto? Y ahí el Estado chino y obviamente el sistema de Naciones Unidas tiene que poner mucha atención para prevenir y garantizar esos derechos. Porque si no, el goce de esos derechos no va a estar garantizado por los propios estados. Y el tema de la obligación extraterritorial, en este caso del gobierno chino, de la actuación de sus empresas, tanto estatales o con capitales privados chinos, en otros países, es un tema que a nosotros nos parece importante. Pero en todo este panorama, ¿no es cierto?, ¿cuál es un problema que nosotros identificamos como crucial? Y es que no tenemos comunicación directa con las autoridades chinas ni con las empresas chinas en muchísimos de los casos. Desde la sociedad civil y desde las organizaciones de afectados han sido poquísimas y excepcionales las veces, ¿no es cierto?, en que nos hemos podido comunicar con el Estado, con alguna instancia del Estado chino, del gobierno chino, o con las empresas. Con las empresas en algunos casos ha sido un poco más sencillo, digamos, porque en algunos de nuestros países se han establecido espacios de diálogo y concertación tripartitos, ¿no? Multiactorales. Entonces, nos parece clave si es que esos, si entre, como está dicho, entre las cuestiones que ha presentado el comité, se pueden facilitar esos espacios de diálogo y concertación de manera transparente, ¿no es cierto?, para que sean las propias organizaciones quienes presenten los propios afectados y sus asesores o los expertos que estamos acompañando los procesos puedan presentar sus inquietudes, sus propuestas, sus recomendaciones. Hasta ahí voy, Javier. Muchas gracias a todas y todos. Muchísimas gracias, Julia. Muchísimas gracias a Rafael y a Rodrigo. No quisiera extenderme más ahora porque quisiera trasladarles algunas preguntas que se han formulado en el chat de este evento. Una primera de Chiara Guerra, dirigida a Rodrigo, en realidad ambas han sido dirigidas a Rodrigo. La primera plantea, dice: muchas gracias, Rodrigo. Las organizaciones de derechos humanos no somos muy conscientes de la importancia que tiene elevar estos informes al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. La pregunta que tengo es: ¿de qué forma podemos contribuir a la implementación de las recomendaciones del comité? También nos ha alcanzado una pregunta muy importante, Paulina Garzón, desde Washington. Dice: muchas gracias a todos las y los panelistas, excelentes intervenciones. Mi pregunta, Rodrigo, es:
¿cómo podemos lograr una mayor interlocución de las organizaciones sociales con la misión diplomática china y en general con los reguladores chinos? Si pudieras darnos alguna perspectiva al respecto. Muchas gracias, Javier, y muchas gracias a las presentaciones de Rafael y Julia, excelentes. Primero un comentario muy breve a lo que dijo Julia, que es muy pertinente, de que la obligación de las empresas y de los estados extraterritoriales no es únicamente cumplir el ordenamiento jurídico interno del país receptor, porque ese puede ser a veces, por ejemplo, muy débil en protección ambiental, en protección de derechos laborales, etcétera, y no podrían escudarse que cumplieron con la legalidad del país receptor y que por eso no violaron sus obligaciones extraterritoriales. Por eso, si ustedes ven la lista de cuestión 5, se plantea que China incorpore en sus regulaciones la obligación de las empresas de debida diligencia en materia de derechos humanos. No debida diligencia de cumplir la legalidad nacional, sino en materia de derechos humanos, y que los recursos efectivos deben ser recursos efectivos para abusos contra los derechos humanos. O sea, que ahí ustedes tienen una posibilidad de mirar la respuesta de China, porque digamos, una de las observaciones que hizo el experto independiente Ochalowski de su visita a China fue que en términos de los lineamientos, que eso es importante, lineamientos que, como señaló Julia, que está tratando de adoptar China sobre el funcionamiento de sus empresas, se refieren más a temas legales nacionales y no usan un lenguaje ni estándares de derechos humanos, y esa es como una de las críticas. Dicho esto, respondo a las dos preguntas. La primera pregunta es una pregunta clásica, pero no por ello deja de ser relevante y difícil, de cómo convierte uno cómo le da uno eficacia a unas recomendaciones que no son simplemente la recomendación de un amigo a otro, oiga hermano, deje de tomar trago, sino la recomendación de un órgano de tratado que tiene cierta autoridad, pero no es una orden, sino está en la mitad, y por eso se llama que tienen un carácter de soft law o de una cierta autoridad, y cómo uno la vuelve eficaz. Y frente a eso ha habido distintas estrategias en distintos países. Una primera es la que señaló Rafael, que es usarlas discursivamente, o sea, usarlas en el debate público y político. Es decir, es un argumento de apoyo. Cuando uno dice tal Estado debería hacer tal cosa, si uno dice no es solo porque yo lo opino, sino porque lo dijo la Comisión Interamericana, el Comité de Derechos Humanos, el Comité de ES, pues tiene un argumento de autoridad mayor. Y es usarlo en el debate público y usarlo en el diálogo con los estados, con las autoridades nacionales. Y la segunda es a veces intentar endurecer las recomendaciones usándola como argumentos ante jueces nacionales. Es decir, un juez nacional que quiere hacer algo, por ejemplo en Perú, con una inversión china, podría uno usar la recomendación, decir, mire, el intérprete autorizado del pacto del PIDES, que es el comité sobre esto, dijo esto. Por consiguiente, el juez podría apropiarse de esa recomendación y ya volverla una orden judicial. En Colombia, muchos documentos internacionales de soft law se han vuelto documentos más duros gracias a la labor de la Corte Constitucional, que ha dicho, bueno, salvo que yo esté en desacuerdo, yo asumo esta jurisprudencia y la vuelvo más obligatoria. Entonces esas son como dos vías clásicas que se han usado en el debate, o tres, en el debate público, en el diálogo con las autoridades, y luego usarla como argumentos jurídicos en instancias judiciales. Eso frente a la primera pregunta, pero digamos sobre eso hay alguna literatura y es un tema apasionante de cómo a veces lo que no es tan obligatorio jurídicamente a veces tiene más impacto, porque a veces le permite a los estados asumirlo como decir, aunque esto no es obligatorio, lo voy a hacer. O sea, les da como una cierta dignidad para cumplir. Y no simplemente, me lo ordenó y me tocó cumplir. Entonces, a veces que no sea obligatorio paradójicamente da una capacidad de cumplimiento a veces mayor.
La segunda pregunta, no tengo una respuesta. El comité no, digamos, en la práctica le queda muy difícil hacer labores de mediación. Como decir, en Ginebra tratemos de que se reúnan las ONGs con la delegación china. No, eso es muy difícil. Pero lo que yo creo es que ustedes sí podrían, en alguna de sus intervenciones, decir que esa sea una de las recomendaciones del comité. Es decir, que el comité le recomiende a China que para garantizar el cumplimiento de los derechos humanos en el extranjero, establezca mecanismos que permita a las autoridades chinas entrar en relación con las poblaciones locales. Y yo creo que esa podría ser una buena práctica y una buena recomendación del comité, de decir, hombre, pues la mejor forma para que esto mejore es que la autoridad del Estado donde está domiciliada la empresa, cuando son inversiones masivas, como las que se muestran en los casos que ustedes señalaron, o sea, represas gigantescas, minas gigantescas, el Tren Maya, o sea, no es una pequeña obrita, sino obras enormes. Entonces, que establezca un mecanismo en donde la autoridad china, como por su deber de supervisión de lo que hacen sus empresas, pueda establecer un mecanismo de diálogo más directo con las comunidades afectadas. Y yo creo que esa puede ser una recomendación que al comité le parezca buena y la formule, y yo creo que sería una forma interesante de fortalecer ese diálogo. La labor directa de mediación del comité no la veo muy factible. No hace parte de nuestra práctica y realmente no hay tiempo, no hay... Claro, uno allá en Ginebra, si hay relación directa, a veces hace ese tipo de mediaciones, pero volverlo una práctica es muy difícil, porque son muchos estados que pasan en revisión, muchas ONGs, ir a Ginebra para muchas es imposible. En cambio, la otra vía de que se vuelva progresivamente una obligación de los estados donde están domiciliadas las empresas, de generar un mecanismo de diálogo directo con las comunidades, eso a mí me suena que puede ser más interesante. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Rodrigo. Creo que has tocado un aspecto medular que tiene que ver con el cumplimiento de los derechos humanos, que es el de la buena fe en la atención de las obligaciones que se contraen voluntariamente, ¿no?, en el marco del sistema internacional de protección de los derechos de las personas, ¿no? Cuando uno piensa en el derecho interno, naturalmente no puede dejar de pensar en los tratados internacionales que nuestros estados han ratificado, y ese acto de ratificación los integra en su derecho interno. Entonces, cuando hablamos del cumplimiento o el respeto de las leyes locales, también estamos hablando del cumplimiento de los tratados internacionales, ¿no? Como dice la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. No puedo poner una norma de derecho interno para cumplir una obligación de derecho internacional. Y lamentablemente no es esta la manera como a veces se interpretan, y esto no habla bien de la buena fe, sino más bien de lo contrario, ¿no? Entonces creo que es importante lo que tú nos has mencionado, la panorámica sobre el funcionamiento del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Creo que va a ser un gran aporte para todos quienes estamos participando de este webinar y quienes lo verán posteriormente, porque ha quedado grabado y se va a difundir por distintas plataformas. El papel protagónico de la sociedad civil, que Rafael ha puesto sobre el tapete, darle voz a los que no tienen voz, es fundamental, porque el respeto de los derechos humanos no es un asunto privado, es una cuestión pública, democrática, y los mecanismos de rendición de cuentas, a través, por ejemplo, de la presentación de estos informes, del planteamiento de estas listas de cuestiones, de la influencia sobre las recomendaciones finales y su seguimiento, son aspectos claves de la intervención de los propios titulares de los derechos humanos, ¿no? Creo que esto es clave. Veo que también nos han alcanzado una última pregunta que está dirigida a la mesa, y quién sabe, con esto podemos cerrar este webinar con una respuesta como de 1 minuto o algo así por cabeza. Gracias por las excelentes intervenciones, y tengo una pregunta direccionada para quien la quiera comentar. Yo se la planteo a ustedes tres.
Y dice, ¿es posible decir que el patrón de violación de los derechos humanos de las inversiones chinas en América Latina, que en la mayoría de los 8 casos incluyó una violación de los derechos de los pueblos indígenas, es una evidencia de que la Convención número 169 de la OIT, que incluye la consulta previa, libre e informada, está siendo recurrentemente violada y que ella necesita de mecanismos estatales adicionales y de una sociedad civil activa para que los derechos de los pueblos indígenas sean respetados? Me parece que es algo con lo que podíamos cerrar esta experiencia, esta comunicación. Entonces, le daría la palabra en primer lugar a Rodrigo, y luego en el orden que hemos seguido a Rafael y a Julia. Rodrigo. Yo soy un amante de la Convención 169 de la OIT, pero tiene un gran problema. Uno podría llamarla la Convención Latinoamericana sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, porque la ratificación ha sido prácticamente solo en América Latina. Casi ningún país asiático, hasta donde yo sé, casi ningún país europeo, casi ningún país africano la ha ratificado. Entonces ahí uno tiene una debilidad jurídica. Por eso yo creo que en este tema lo que hay que es reforzar la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas, que no es un documento estrictamente vinculante porque es una declaración de la Asamblea General, pero que uno puede ir reforzando su autoridad jurídica. Entonces, uno exigirle a China que cumpla la Convención 169 puede decir, pero yo no la ratifiqué. Creo que China no la ha ratificado. Estoy casi seguro, pero traté de revisar rápido, pero no alcancé. Pero esa es una convención latinoamericana con débil ratificación universal. Entonces, el instrumento alterno fuerte que cada vez se le está reconociendo una autoridad jurídica creciente es la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas, que incluso en el tema de consulta previa es más fuerte, porque habla incluso de consentimiento informado en ciertos casos. Entonces yo lo que recomendaría jurídicamente, si es un país que no ha ratificado la Convención 169, recurramos a la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas. Gracias. Gracias, Rodrigo. Rafael. Sí, yo no tengo nada que completar sobre el aspecto jurídico, creo que Rodrigo está mucho mejor situado para comentar, pero quería comentar un poco algo también sobre el tema que planteaste de la pregunta eterna de cómo hacemos con mecanismos supranacionales que no tienen sus propios mecanismos para la implementación, digamos, con más fuerza, ¿no? Y eso es, para mí eso toca una pregunta en particular con China, en la que China explícitamente indica que en tribunales nacionales no se pueden hacer valer recomendaciones, no se hacen valer tratados internacionales. Y entonces eso toca sobre el tema de cómo nosotros vemos, cómo uno puede ver el cambio operar en un país, sobre todo en un país como China, en el cual el tema de derechos humanos es extremadamente sensible, y es por eso que el ámbito internacional es fundamental. Es decir, mucho tiene que ver con la visibilidad internacional que casos, por ejemplo, en Perú o en Ecuador, han llegado al sistema internacional y ha tocado la imagen pública de un país, y es con estos instrumentos de presión y con la documentación a nivel internacional que logramos ejercer distintos puntos de presión al mismo momento para poder, digamos, crear más incentivos a que el gobierno chino implemente estas recomendaciones. Nunca tendremos un mecanismo que obligara a China a implementar las recomendaciones del Comité DESC. Sin embargo, podemos multiplicar los puntos de presión con los temas que hemos indicado, diseminándolo con otras personas, hablando con autoridades a nivel central y local en sus países, en los países de acogida, hablando con representaciones diplomáticas chinas en Ginebra, en estados receptores, etcétera, multiplicando estos puntos de presión, manteniendo la presión y diversificando también los mecanismos internacionales, EPU, relatorías, comités que hablan del tema. Así es como podemos poco a poco, a mediano plazo, empujar y darle incentivos al gobierno a que implemente estas recomendaciones. Claro que sí. Muchas gracias, Julia. A ver, estando de acuerdo con lo que dice Rodrigo en el sentido de que al parecer el convenio 169 fuera solo latinoamericano, yo creo que lo que hay que hacer es implementar una estrategia múltiple. Es decir, en América Latina el convenio 169 está empoderado en la gente. Entonces es un instrumento por el cual la gente se organiza, la gente lo reclama. No podemos simplemente decirle, ¿sabe qué? Como eso no ha sido ratificado en otros países, imposible. Sí hay que hacer lo otro. Hay que también, ¿no es cierto?, ponerle fuerza
para reforzar el tema de la Declaración de Pueblos Indígenas. Sin embargo, el convenio 169 es una bandera de lucha a su implementación. Es más, en algunos de los países, como en el caso de Perú, hay una ley sobre consulta previa que, comillas, se basa en el convenio 169. Entonces, creo que la estrategia tiene que ser diversificada, y ahí entra lo que Rafael nos dice, ¿no es cierto? Y es que hay que utilizar todos los mecanismos. Creo que los afectados por las inversiones en general y en particular por las inversiones chinas tienen una bandera justa de reclamo frente al convenio 169 y el tema del consentimiento previo, libre e informado. Porque no solo se trata del derecho, ¿no es cierto?, a tomar decisiones sobre su futuro, sino que se trata de que sea implementado en su real magnitud, porque el consentimiento, o sea, la consulta previa debería llevar al consentimiento de la población para que se haga A, B o Z intervención en sus territorios. Pero no solo eso, sino que la Organización Internacional de Trabajo, ¿no es cierto?, que está participando en este proyecto de comportamiento empresarial responsable en América Latina y que sabemos lo está haciendo también en África y también en Asia, ¿no es cierto?, levante el tema de la consulta previa del convenio 169 como un tema clave en ese comportamiento empresarial responsable, aunque, como sabemos, la implementación de la consulta está a cargo de los estados. Pero, o sea, tienen que las empresas participar porque tienen que brindar la información, tienen que, digamos, facilitar los procedimientos, etc. Entonces, creo que la respuesta es implementar una estrategia multifacética, ¿no es cierto?, que abarque varios espacios, y obviamente sí hay que reforzar el tema de la Declaración Universal de Derechos de Pueblos Indígenas, pero creo que es de justo y derecho exigir el cumplimiento del convenio 170. Muchísimas gracias, Julia, muchísimas gracias, Rafael, muchísimas gracias, Rodrigo. Creo que los aportes... Perdón. ¿Puedo hacer? Es Claro que que sí. lo que dice Julia tiene toda la razón. Yo lo que creo es que uno a China no le puede exigir el cumplimiento del convenio 169, por ejemplo, en una inversión en Turquía, porque Turquía no ha ratificado el convenio 169. Pero a China uno podría pedirle el cumplimiento del convenio 169 en una inversión en Perú, porque debe garantizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico peruano que incorpora el convenio 169. Y obviamente al Perú debería uno exigir el cumplimiento del convenio 169. Entonces esa estrategia múltiple de Julia me parece acertada, quería hacer ese matiz. Completamente, además lo demanda esta naturaleza intrínseca, interdependiente, indivisible de los derechos humanos, porque estamos hablando de patrones de violaciones de derechos humanos que abarcan distintos derechos que se pueden referenciar a distintos órganos del Sistema Internacional de Protección de los Derechos Humanos. Esto, cuanto menos, ya exige una estrategia multidimensional como la que Julia nos está planteando, pero también tiene que ligarse a otros procesos que no son solamente de referencia a estos órganos de supervisión, de cumplimiento de las normas, como por ejemplo el proceso de negociación de los acuerdos comerciales. En el caso de Perú, estamos en una campaña de incidencia muy fuerte para que se integre en la renegociación del acuerdo comercial que China tiene con Perú desde el 2009, una cláusula de respeto de las obligaciones en materia de derechos laborales y ambientales, como la que Perú y otros países han incorporado en sus acuerdos de libre comercio con los Estados Unidos, con Canadá, con la Unión Europea, etcétera, o que incluso la propia China ha adelantado en relación con los aspectos ambientales en acuerdos con Chile. Entonces, son distintos los planos en los cuales se pueden hacer cosas para poder garantizar el respeto de los derechos humanos por parte de China. Creo que los aportes de Rodrigo, de Rafael y de Julia han sido muy elocuentes, sobre todo lo que como sociedad civil podemos hacer, y especialmente en favor, como lo dije hace un momento, de aquellos que no necesariamente a veces tienen la oportunidad de poner su voz en el centro.
que son especialmente las víctimas de violaciones de los derechos humanos. Yo quisiera, en nombre del Colectivo sobre Financiamiento e Inversiones Chinas, Derechos Humanos y Ambiente, el CICDA, darle las gracias a todos ustedes, gracias a los que nos están viendo en este momento y escuchando, y especialmente alentarlos a recoger estas lecciones que nos han dado los participantes de este webinar, que son muy importantes, para poder avanzar en la protección de estos derechos humanos. Muy buenos días, muy buenas tardes a todos, y nos seguiremos viendo. Cuídense mucho.